Este es el espacio donde podrás restaurar tu vida, aumentar tu fe y obtener una luz de esperanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí en su programa El Taller del Maestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Tenemos hoy el acompañamiento de Pati. Pati Santiago, ¿cómo estás? Muy Bienvenida. Bien. Muy bien, gracias. Me da gusto tenerte aquí, como siempre, ya con tus vacaciones finiquitadas, ya lista para la que viene. Claro. Y pues bueno, aquí estamos con otro programa más. Gracias a ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Y hoy traemos antes que nada quisiéramos ahí mencionar lamentablemente nuestra hermana Flora Velázquez. Ajá. Flora Velázquez partió ya con el Señor, no sé si ustedes la recuerden. Ella estuvo en un programa con nosotros hace aproximadamente 4 meses. Y nos dio un testimonio de vida muy fuerte, un testimonio de vida muy importante, de fortaleza, de gozo, de fe, de esperanza. Y hoy creemos que verdaderamente la promesa y la esperanza para ella ya se ha cumplido y ya está en la presencia del Señor. Así es. Pati, ¿qué nos puedes decir tú que tuviste la oportunidad, la fortuna de conocerla un poco más que nosotros? Pues sí, la verdad que le damos gracias a Dios por habernos permitido conocerla y aprender de ella, ¿no? Esta grande lección de vida, de fe, de esperanza en Dios. Sabemos que hoy ya está en casa de papá, ya está con nuestro Señor Jesucristo, ya su gozo ha sido cumplido completamente y dice la palabra del Señor en el Salmo 116:15 que estimada es al Señor la muerte de sus santos. Entonces, la verdad que le damos gracias a Dios porque pudo cumplir un anhelo que ella tenía, que era dar su testimonio, y a través de este programa ella pudo compartir lo que era su fe en Dios, su esperanza en Dios, y que tuvo una fe inconmovible que hoy está dando fruto, ese fruto de vida eterna, ¿no? Con nuestro Señor. Y pues un saludo muy, muy afectuoso para su esposo Gera, para sus 2 hijos, que el Señor pues pronto les mande consuelo y que el Señor fortalezca sus vidas en estos momentos. Y la verdad que le damos muchas gracias a Dios por habernos permitido conocer a Flor, una mujer como una guerrera de Dios, una mujer en la lucha siempre de establecer el reino de Dios aquí en la tierra, en su familia, y sabemos que lo que ella sembró aquí en la tierra va a dar su fruto y que ella ahora pues ya está descansando de todas sus obras en la presencia del Señor. Así es, gloria a Dios. Esa es la parte importante, ¿no? Donde debemos de trascender, dejar una huella, dejar un fruto para el Señor. Y ese ejemplo de fortaleza, de victoria, de pelear hasta el último suspiro, creo que es lo más importante que nos ha dejado ella, a pesar para nosotros de haberla conocido por un corto tiempo, pero verdaderamente para nosotros ha sido una gran enseñanza lo que ella nos ha mostrado en cuanto a la fe y a la esperanza que se tiene. Preparamos para ella un poco un video como reseña, como homenaje a lo que ella fue. Si nos pueden apoyar, por favor.
sido difícil, pero cuando encontré a Dios en mi corazón, cuando llegó el Dios en mi corazón, fue cuando cambió todo. Pues ahí está, ¿no? Ese ejemplo de vida, esa fortaleza, ese testimonio, grande testimonio que nos dio la hermana, y que Dios traiga fortaleza a su familia. Así es. Pues bueno, vamos a continuar con el programa, vamos a tocar el tema de hoy, que es huyendo de los propósitos de Dios, ¿cierto? Así es. ¿Cómo podemos huir? ¿Podemos huir realmente de los propósitos de Dios? En la soberanía de Dios, ¿es posible que podamos huir? ¿O nos engañamos y decimos, no, mi voluntad es esta, y a lo mejor desconocemos, o aún conociendo la voluntad de Dios, tratamos de seguir nuestros pasos? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué realmente es lo que ocurre? ¿Qué es realmente lo que podemos entender? ¿Se puede huir de los propósitos de Dios? Tengo yo una idea. Dios te forma desde el vientre. Dice que el Señor nos va formando desde el vientre de nuestra madre, y desde ese punto, desde el momento en que nacemos en el pensamiento de Dios, ya tenemos un propósito, ya tenemos la idea que Dios puso en nosotros, ¿no? El propósito que Él tenía para nosotros, y nos fue formando poco a poco para cumplir con ese propósito. Ahora, ¿realmente te puedes escapar de los propósitos de Dios? ¿Puedes escapar de la soberanía de Dios? ¿O qué pasa ahí, Pati? ¿Qué nos puedes decir de este tema de huir del propósito de Dios? ¿Qué puede pasar? ¿Es verdad? Pues yo creo que al día de hoy hay mucha gente que está en esta condición, ¿no? Que está huyendo de los propósitos de Dios. Si bien es cierto que Dios en su soberanía, Él tiene un propósito para cada vida, también es cierto que en el libre albedrío que Él nos dio, muchas veces tomamos la decisión de no cumplir el propósito de Dios, ¿no? O no permitir que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Y creo que hay muchas personas que están en esta situación, en esta condición, ¿no? Que hay una conciencia, hay un sentir, ¿no? Cuando hay personas que se acercan a tu vida y te dicen, sabes que Dios te ama, sabes que Dios tiene un propósito para ti, y lo escuchan y dicen, ok, sí, lo sé, a lo mejor hay una conciencia, a lo mejor no lo sabía, pero dicen, ahorita no, no es mi tiempo. No es mi tiempo, ¿no? Y yo quisiera leer un salmo, el Salmo 139, que declara, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es un salmo hermoso, ¿no? Donde el salmista se pregunta a sí mismo, ¿y a dónde me voy que no estés tú, ¿no? Mucha gente pareciera que huye del propósito de Dios pensando en que Dios no lo va a ver, ¿no? Dios no lo va a alcanzar. Pero la pregunta es, ¿qué te pierdes cuando
cuando huyes de que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Y la siguiente pregunta sería, ¿y cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿No? Porque veíamos hace 8 días que el conocimiento nos lleva a tomar decisiones, buenas o malas, ¿no? Casi siempre cuando tenemos un conocimiento acertado, pues nos lleva a tomar una buena decisión. Entonces, mucha gente desconoce cuál es el propósito de Dios para su vida, y creo que vivir sin propósito es muy peligroso, ¿no? Una de las cuestiones que más podemos hacerle a una persona que es atea, por ejemplo, es decirle, bueno, si no hay un Dios a quien entregarle cuentas, ¿como para qué te portas bien, no? O para qué hay una moralidad, ¿no? Si al final de cuentas no vas a entregar cuentas de tus actos, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que conocer es cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Para qué nos hizo nacer? Nos hizo nacer para algo, ¿no? ¿Para qué nos tiene en esta tierra? Para algo nos tiene en esta tierra. Y lo principal, creo, es conocer ese propósito. Y cuando nosotros lo conocemos, tenemos la decisión de tomarlo o no. Pero creo que si lo conocemos realmente, sería muy difícil dejarlo, ¿no? Si nosotros realmente conocemos el propósito de Dios, sería muy difícil huir, porque entonces se abre esta conciencia a nosotros de que a donde vayamos está Dios, ¿no? Y en cualquier momento de nuestra vida se va a cumplir ese propósito. Así es, ¿no? En nosotros. Entonces, es importante darle a conocer a la gente cuál es el propósito de Dios. Si alguien que nos está viendo se ha preguntado, bueno, ¿y para qué nací? ¿No? ¿Para qué estoy aquí? Muchos hijos en la rebeldía con los padres dicen, bueno, ¿y tú para qué me tuviste? ¿No? O yo no te pedí nacer, ¿no? Muchas veces son lo que dicen los jóvenes, ¿no? A los padres, bueno, pues yo no te pedí nacer, pues entonces sabemos bien que nosotros no pedimos el nacer. Pero si nacemos y vivimos, hay un propósito en ello. No es nada más porque sí. Claro. Y uno de los primeros propósitos, como lo hemos venido enseñando aquí en el programa, es para obedecer los mandamientos de Dios, ¿no? Y mucha gente dirá, o sea, ¿cómo para obedecer a Dios, no? Pero sí, ese es uno de los propósitos con el cual Dios nos hizo nacer. Ahora, junto con esto, nos lleva a conocerle en primer lugar, porque ¿cómo voy a obedecer a alguien que no conozco? ¿No? Entonces, el primer propósito es el conocer a Dios, ¿no? Claro. El conocerle, y cuando nosotros le conocemos, vienen consigo muchos frutos, como lo veíamos en el anterior programa, muchos frutos de lo que es Dios. Así es. Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo. Dice la palabra del Señor que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces, si tú estás en la presencia de Dios, tienes la plenitud del gozo que todo ser humano busca. ¿Y qué pasa si aún conociendo a Dios queremos seguir nuestros propios caminos? Fíjate que a eso la Biblia lo describe como necedad, ¿no? Dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? O dice también la palabra que el impío pues actúa así por la necedad que hay en su corazón, ¿no? A los justos les dice Dios a través de su palabra, no te impacientes a causa del impío, ¿no? O sea, no te compares tampoco con el impío. ¿Por qué? Porque ciertamente si nosotros decimos, bueno, ya hay algo en mí que me dice, busca de Dios, acércate a Dios, ¿no? Ya estás escuchando este programa donde Dios mismo es el que te está llamando y te está diciendo, conóceme, ¿no? Quiero que me conozcas y quiero que sepas quién soy, ¿no? Quiero que sepas para qué te hice nacer, por qué estás en este mundo. Y a veces decimos, no, muchas gracias, no quiero. La Biblia lo habla como necedad, porque da un ejemplo. Ahora escuchando los devocionales de nuestra pastora, hablaba de la
parábola del rey injusto, ¿no? Cuando la viuda se le acercaba y le pedía que le ayudara, y este rey decía, no, pues no temo a Dios, ¿no? Entonces no va a pasar nada. Ajá, y dice entonces la Biblia que muestra a Dios, lo compara con un rey injusto, y aunque bien no quiere decir que Dios sea injusto, sí nos hace ver a veces cómo nosotros podemos llegar a ver a Dios, pero no es como una cosa de sentido común el decir, si yo tengo un rey malo, ¿qué voy a hacer con ese rey malo? ¿Qué es lo más sabio, dijéramos, que tendríamos que hacer con ese rey malo? Creo yo que buscar su favor, ¿no? Y a veces es en lo que nosotros no nos ubicamos, ¿no? Tendremos que ubicarnos. Dios es Dios, y Dios es soberano, y Dios es omnipresente, es omnipotente y es omnisciente. O sea, Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede, Dios todo lo conoce, ¿no? Entonces, si tenemos un Dios que es omnipresente, en todos los lugares está, que es omnisciente, todo lo sabe, que es omnipotente, todo lo puede, ¿qué es lo más sensato que deberíamos de hacer, ¿no? Pues buscar su favor. Pero a veces la gente, en este actuar necio, dice, no, yo no quiero buscar el favor de Dios, yo no quiero cumplir el propósito de Dios. Pues qué bueno que Dios tenga cosas pensadas para mí muy buenas, pero no, gracias. Lo que me ofrece el mundo es más agradable, o lo que me ofrece el otro bando es más agradable. Creo que esto es, le llamaríamos, y la palabra de Dios lo describe como una persona necia, ¿no? O sea, una persona que pues no es más carente de sentido común, ¿no? Diciéndole las palabras más de una manera muy afables y amables que pudiéramos sí. hablarlo, ¿no? Sí, y que realmente la palabra nos dice, no llames necio a tu hermano, ¿no? Ajá. Que te conviertes en homicida, ¿no? Así es. Creo que ese punto es bien importante. Sí, me queda claro que un propósito es la determinación firme de hacer algo. Un propósito es un objetivo que se pretende alcanzar, pero dentro de ahí es a donde creo yo que podemos chocar mucho. Si Dios te dice, oye, este es tu camino, y ese camino no solamente conlleva a Dios, lleva tu trabajo, tu familia, tu casa, tu esposa, tu esposo, es parte de ese mismo camino, ¿cierto? Porque a veces queremos salir de ese propósito de Dios, porque a veces nos cuesta trabajo definir o más bien entender, ¿no? ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué nos trae ese propósito? Si es realmente el propósito de Dios. Podrá haber esa confusión, ¿no? De este es el propósito de Dios, el llevar a cabo una tarea, un trabajo para Dios, ¿no? Precisamente, o sea, es complicado realmente a veces entenderlo, pero creo que más bien es complicado cuando nos estamos como que negando a llevar a cabo ese camino, ¿no? Es que fíjate que todo tiene que ver con la actitud que nosotros tomamos, ¿no? O sea, a veces decimos, bueno, ¿por qué Dios escogería a estos papás para mí? ¿No? Si son de esta forma, ¿no? ¿O por qué Dios escogería a estos hermanos para mí? ¿O por qué Dios escogió este esposo o esta esposa para mí? ¿No? Y a veces pensamos que Dios se equivoca al escogerlos para nosotros, ¿no? Decimos, es que yo creo que si yo hubiera nacido en otra familia hubiera sido más feliz. Y no es así, o sea, es la actitud que nosotros, cada persona toma, es lo que nos lleva a vivir las situaciones que vivimos, ¿no? Las emociones que vivimos. Por ejemplo, cuando tú llegas al conocimiento de Dios, llegas a este conocimiento de ti mismo, y entonces empiezas a ver que hay más defectos en ti que en las personas que te rodean, ¿no? Que es cierto, ¿no? Todo efecto trae consigo una reacción, ¿no? Toda causa trae un efecto. Entonces, a veces decimos,
es que Dios se equivocó al escoger a estas personas para que estuvieran cerca de mí. Que te voy a decir ahí. Y los que nos estamos equivocando somos nosotros porque no tomamos la actitud correcta, ¿no? No tomamos las decisiones correctas también. Hay por ahí un dicho que efectivamente tú no escogiste a tu papá, ni escogiste a tu mamá, ni escogiste a tus hermanos. Lo demás sí lo escogiste tú. Exactamente. El esposo, entonces, o la esposa, ahí no te puedes quejar, ahí ya diste el paso, dijiste, de aquí soy, y luego, ¿qué pasó? Entonces ahí, ¿qué sucede, no? Eso es importante, o sea, y máxime cuando, por ejemplo, Dios te está dando una palabra, te está diciendo, oye, esta es tu pareja, esta es la persona que tú tienes, la que de alguna manera ya estaba diseñada para ti y que tú escogiste también. Yo me voy a enfocar un poco a Jonás. Okay. Dios le da una palabra, Dios le dice, oye, le da una encomienda, le da una ¿no? encomienda, y Jonás dice, no, y trata de huir por todos lados, ¿no? Y al final no puede, al final se da cuenta que todo lo que estaba pasando, todas las desavenencias que estaban sucediendo, dices, pues al final, dices, pues se cumplió el propósito. Aún y él, es que a veces yo creo que esa es la mejor parábola que pudiéramos tener, ¿no? Para el propósito de Dios. El hecho de no querer hacerla porque tú tienes un pensamiento y una voluntad diferente a la de Dios, pero Dios al final te va a llevar a ese punto. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir. Creo que sería ahí, ¿no? Le dice el Señor a Jonás, vete a predicar a Nínive, ¿no? Y nosotros no sabemos lo que piensa Jonás hasta el final, porque dice la Biblia, ¿no? Que le dice el Señor, vete, predica a Nínive, y Jonás dice no, se sube a un barco que va hacia otro lado, ¿no? Y ya el barco se empieza a mover y dice, le empiezan todos los marineros ahí a clamar, ¿no? A sus dioses, le dicen, a ver tú, que estaba durmiendo, dice, a ver tú, párate y clama a tu Dios, a lo mejor tu Dios sí nos escucha, ¿no? Y sabiendo Jonás que iba huyendo del propósito de Dios, les dice, ¿saben qué? Échenme al agua, porque pues la verdad es que yo ando huyendo de Dios, ¿no? De todo esto que está pasando aquí. Y entonces lo avientan al agua, ya lo esperaba el gran pez, ¿no? Como lo hemos leído en la Biblia. Y ahí, estando él en el vientre del gran pez, clama a Dios, ¿no? Y el pez lo vomita en tierra y dice, bueno, ahora sí ya cumplo el propósito, ¿no? De Dios, ya ahora sí ya voy a donde me mandaste y todo. Ya llega a la ciudad de Nínive, empieza a predicar, que Dios ya había designado destruir esa ciudad por la maldad que había en ella, y resulta que los de Nínive pues empiezan a clamar a Dios, empiezan a orar, a ayunar, y Dios los perdona y ya no los destruye, ¿no? Entonces Jonás ahí deja ver por qué él tomó esa decisión equivocada, ¿no? Y le dice a Dios, pues que no sabía yo que tú eres Dios misericordioso y que si ellos te clamaban y te pedían perdón, tú los ibas a perdonar y no los ibas a destruir. ¿Qué había en Jonás que lo llevó a huir del propósito de Dios? Nos deja ver cuando dices, yo sabía que los ibas a perdonar, y entonces ¿dónde iba a quedar la palabra de Jonás, ¿no? Que Dios le había dado? En aquellos tiempos, recordemos que mismo Dios en el Pentateuco, en la ley de Moisés, dice, si un profeta hablara en nombre de Dios y la palabra que hablare no se cumpliera, entonces no es palabra de Dios. Entonces Jonás sabía que estaba ahí en juego, pues su prestigio. Exactamente, ¿no? Oye, entonces, rato que van a decir de mí. Van a decir que no soy profeta de Dios, ¿no? Entonces él antepuso su prestigio, como bien dices, pastor, y dice, pues ¿dónde voy a quedar yo, Señor? ¿No? ¿Qué va a pasar conmigo? Ya la gente no me va a creer cuando yo vaya y les diga, dice Dios, dice el Señor. Pero es parte del cumplimiento
de un propósito de Dios, y si lo quieres ver como confirmación, porque además dices, ya Dios te mostró de una manera, te está mostrando de otra, y aún así sigues con la negativa de llevar a cabo esa obra. ¿Por qué? Porque crees que no es lo tuyo, porque no es lo que te conviene, porque no es, y es como que pues Dios te está confirmando, oye, aquí te quiero, aquí te necesito, aquí y aquí, como decía el domingo, no te muevas, quédate quieto. ¿Por qué? Porque este es el lugar, este es donde, y es el camino donde yo te quiero que tú vayas, para que no te hagas ni a la derecha ni a la izquierda, aquí, y quietecito, no te va a pasar nada, porque además te va a dar esa paz, te va a dar esa tranquilidad y te va a dar esa quietud para el cumplimiento de sus propósitos. Pero es a veces ahí a donde nos es difícil de entender, nos es difícil, sobre todo yo creo que cuando nos estamos dejando llevar por hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, ¿no? Creo que ese es el punto muy importante. Y nos deja ver entonces que lo que motivó a Jonás a huir del propósito de Dios era su ego, su yo, ¿no? Antepuso su yo. Y eso es lo que a veces, o más bien la mayoría de las veces nos lleva a no cumplir el propósito de Dios, ¿no? Porque estás pensando en tu yo. En tu yo, estás pensando en tu conveniencia, estás pensando en tu interés, estás haciendo únicamente tu voluntad. Y entonces dejas a un lado todo propósito de Dios en tu vida, aún y cuando jamás te dice Dios esto de aquí en adelante, cuando tú me aceptaste, de aquí en adelante todo va a ser miel sobre hojuelas. Jamás te dice el Señor eso, al contrario, va a haber situaciones a lo mejor adversas, pero pues Él te va a ayudar a fortalecerte y a darte la sabiduría y la inteligencia para resolver cada una de ellas, ¿no? Es que fíjate que hay algo bien importante, ¿no? Las personas piensan que entrar en el camino de Dios es entrar a un camino de aburrimiento, ¿no? A un camino de limitaciones, ¿no? De negativas. Y a veces cuando les preguntamos a las personas, imagínate una vida en la que, por ejemplo, un bebedor social, ¿no? Que para sentirse alegre, en confianza, para poder hablar, para poder expresar que está alegre, necesita el alcohol encima, ¿no? Necesita para poder ser libre de manifestar sus emociones, ¿no? Entonces les preguntamos, imagínate una vida sin necesidad del alcohol para que tú te sientas feliz, para que tú te sientas alegre, para que puedas cantar, para que puedas gritar, ¿no? Para que puedas bailar sin necesidad de tener esta motivación física, ¿no? Y eso es lo que te da Dios, ¿no? Que no tengas necesidad de tener algo en tu cuerpo, una motivación externa para poder tú ser feliz, ¿no? Exteriorizar lo que sientes. Igual nosotros que conocemos a Dios podemos hablar las cosas que sentimos también sin necesidad de tener alguna motivación externa, química en nuestro cuerpo. Y puedes hablar, ¿no? ¿Y cuánta gente se envalentona ya que está con algunas copas encima para decirle a otra persona lo que piensa, ¿no? Lo que siente, y no, es que tú eres esto y yo siento esto contra ti, ¿no? O sea, imagínate tener esa libertad en Dios de poder hablar lo que tú sientes, con ese cuidado de anteponer la integridad tuya, de la otra persona, y de que tu vida tenga ese equilibrio, ¿no? O sea, ese es el propósito de Dios para nosotros, el que podamos vivir una vida en integridad, porque muchas veces todo lo que nosotros le damos a nuestro cuerpo o lo que exteriorizamos cuando no conocemos el propósito de Dios nos va quitando la integridad que hay en nuestro ser como personas, ¿no? Así es, que también hay algo bien importante y yendo hacia donde tú estás dirigiendo. El propósito también es llamado tener ánimo. Exacto. Y el ánimo viene de adentro. Exacto. Hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es parte del propósito, es tener ánimo,
para que concluyas parte de lo que tú te has propuesto como metas personales, porque también es correcto, buenas y metas que realmente te lleven a fines de beneficio de tu propia vida y para el reino de Dios, ¿no? Como el terminar una carrera secular, el desarrollarte en un trabajo. Todo eso son son propósitos en tu vida, son metas en tu vida. Y cuántas veces no te alientan, ¿no? Ten ánimo, ya vas a acabar, ya cuando estás corriendo un maratón, ¿no? Ten ánimo, ya mero llega el kilómetro 40, estás en el 15, pero dices así, ya mero. Es que el conocer el propósito de Dios para tu vida lo que hace es que te potencializa, ¿no? Y saca tu máximo potencial y puedes vivir realmente con un fin, ¿no? Porque siempre todo ser humano en algún punto de su vida se hace esta pregunta, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué hago todo lo que hago? ¿Para qué? O sea, soy un buen esposo, proveo a mi casa, soy un excelente profesionista, bueno, pero ¿para qué? ¿No? Llega un punto en que creo que Dios hablando a nuestra conciencia a decirnos, un día no vas a estar aquí en la tierra, ¿no? Entonces, ¿para qué estás haciendo todo lo que tú estás haciendo? Y esa respuesta la encontramos en Dios, la encontramos en su palabra. Dios te hizo para que tú puedas potencializar todo lo que Él te ha dado. Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha dado sabiduría, Dios te ha dado equilibrio, todo dominio propio, ¿no? Y todo eso Dios quiere que salga de ti y que al final, cuando tú termines tu carrera en esta vida, puedas tener contentamiento con todo lo que has hecho y puedas saber, como lo decíamos hace un rato, ¿no? Con nuestra hermana Flor, puedas saber que dejas un legado a los que te siguen, ¿no? Dejas un legado a los que están alrededor de ti, que van a seguir viviendo cuando tú no estés y que va a haber un legado de parte tuya, un legado que es eterno y que al mismo tiempo tú vas a tener una vida eterna con Dios, ¿no? Pablo lo decía claramente, el teólogo por excelencia, ¿no? Nuestro hermano Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Entonces, cuando tú vives para Cristo, todo toma sentido. Cuando tú vives para ceder tu voluntad a la voluntad de Dios, todo tiene un objetivo real, un objetivo claro, ¿no? Un objetivo que no es nada más esta tierra, es eterno. Así es, sí, precisamente por eso, porque cuántas veces no hemos visto que grandes artistas, ¿no? Gente que ha tenido mucho éxito y que a pesar de ese éxito sigue habiendo ese vacío, ¿no? Por eso los propósitos de Dios, si tú complementas tu vida o si tu vida en Cristo la complementas con lo demás, con la añadidura que Dios te da, verdaderamente vas a tener ese gozo, esa paz y esa tranquilidad para hacer las cosas, ¿no? Porque definitivamente cuando tú alcanzas el éxito y no está Dios en tu vida, seguirá habiendo ese vacío por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque ya alcanzaste el éxito y sigue habiendo esa necesidad o esa falta de algo o de alguien, y entonces te darás a la tarea de buscar más y nada de lo que estás haciendo pues realmente estará llenando esa parte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque definitivamente el primer propósito, como bien decías, era conocer a Dios y no lo has conocido, no te has comprometido. Entonces dices, ahí están los primeros vacíos, ¿no? Y la primer falta de propósitos verdaderos que puedan dejar cimientos firmes en ti, ¿no? En tu vida, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Cuántas personas con tantísimo, escuchaba el otro día a Vicente Fernández,
me estaba ilustrando y decía, dice, sé que en este mundo hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, y gente tan pobre que lo único que tiene es amor, o más bien gente tan rica que lo que tiene es amor. Y es cierto, ¿no? O sea, creer que la abundancia, la economía abundante en tu vida va a traer felicidad, pues no es cierto. Lo que sí realmente te puede traer felicidad es amor, porque aún y a pesar de la circunstancia en la que estés viviendo, sabes que estás tranquilo y sabes que puedes vivir realmente o sobrepasar cualquier situación. ¿Por qué? Porque tienes esa fuerza interna que te va a ayudar a salir adelante de cualquier situación que estés. Es que fíjate, huir del propósito de Dios, hay que decirlo, ¿no? Va a traer al final de cuentas consecuencias a nuestras vidas, ¿no? Hay personas en las que saben que no hay mejor lugar que estar en Dios, y dicen, ahorita no, déjame porque ya el viernes tengo un pachangón, ¿no? Y me voy a perder, ¿no? Y está bien, ¿no? Dice la palabra, goza tu juventud, cánsate de pecar, ¿no? Pero todo esto va a traer consecuencias físicas, consecuencias emocionales, ¿no? La consecuencia espiritual, que ya la sabemos, no es vivir lejos o separado de Dios. Dios está ahí presente, pero Dios no está en ti, ¿no? Entonces, como bien lo mencionabas, hay un vacío tamaño Dios que no se llena con nada en cada ser humano. Y la otra son las consecuencias emocionales, porque dentro de las decisiones que tomamos, o la decisión que tomamos de huir de Dios, de los propósitos de Dios, pues vamos lastimando personas, ¿no? Vamos lastimando personas que están alrededor nuestro, empezando por nuestra familia, con la sociedad, y cuánta gente no por ir huyendo de este propósito de Dios ha matado gente, ¿no? En la inconsciencia, ¿no? Ha matado emociones de las personas que están alrededor. ¿Cuántas personas no se dañan a sí mismos, su físico, ¿no? Volvemos a lo mismo, a su integridad. Entonces, Dios no quiere que vivamos estas consecuencias, ¿no? Así es, sí, definitivamente. Es difícil, pero bueno, vamos a un corte y continuamos con el tema que creo que está interesante. No se vayan, por favor, continúen con nosotros. Regresamos. Es la decisión de amar. Al taller del maestro. Ciudad de México, soy el pastor Rudy Gracia y estaremos con ustedes en Makers el 25 y 26 de octubre, donde desataremos la palabra y la unción del Espíritu junto al pastor Cash Luna, Marcos Brunet, Cashito Luna, Chepe Puzzo, Efren Ruiz y su servidor. Estaremos ministrando y dejando que la gloria de Dios transforme nuestras vidas en lo que será un evento sin precedentes. Te veo en Makers. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos. Acabamos de ver ahí una reseña, unos videos de lo que va a ser este evento de Makers.
va a estar excelente. Todo esto va a ser en la iglesia Río Poderoso, que se encuentra en la delegación hoy en día alcaldía Gustavo Madero, allá por Gran Canal, avenida Gran Canal, en la colonia San Pedro, si no mal recuerdo. Pero para mayor información les pedimos nos manden sus mensajes inbox para que podamos contestarles de la manera correcta. Va a estar el evento, otros años lo han realizado en Arena Ciudad de México. En esta ocasión va a ser en las instalaciones de Río Poderoso. Va a estar como invitados, va a estar Rudy Gracia, va a estar Cash Luna, va a estar Marcos Brunel, va a estar excelente, sí. Ok, esto es el 25 y 26 de octubre. Si es que no se lo pierdan, por favor, busquen también la página de la iglesia Río Poderoso. Ahí también traen toda la información. Pero va a estar excelente acá a través de Arthur, a través de Rema TV. Nosotros pues nos vamos enterando de todos estos eventos. Y Arthur sabe muy bien ahí cuáles son las fechas, horarios, todo esto. Por eso, por favor, si ocupan mayor información, háganoslo saber a través de un mensaje, y con mucho gusto se los vamos a contestar, dándoles toda la información que necesitan. Así es. Y no se lo pierdan, va a estar buenísimo, sobre todo de grande bendición. Imagínate tener en un mismo evento a Rudy Gracia y a Cash Luna, pues es algo que verdaderamente no todos los días se da, así es que aprovechemos esa gran oportunidad que tenemos para seguir enriqueciéndonos y ensanchándonos para el reino de Dios. Así es, pues esperamos que no se lo pierdan. Y pues seguimos con los propósitos, huyendo del propósito. ¿Tú has oído del propósito de Dios? Yo he oído del propósito. ¿Has huido? Ya, yo he oído, sí, yo creo que sí, lamentablemente sí lo puedo decir. Evidentemente pues porque mi carne no me deja, porque le doy más por sí, no me gobierno al espíritu, y entonces evidentemente sí, claro que sí, he huido, varias veces del propósito de Dios. Déjame te platico que de los primeros, hace algunos años ya, Dios nos había dado una palabra para que nos decía, ¿no? A través de un profeta nos dijo: tú vas a tener una iglesia, necesito que te pongas a orar para que Dios les dé el nombre de la iglesia, y nos dio ese nombre. Y hoy en día es la iglesia, ¿no? El versículo tomado de Ezequiel 48:35, en donde dice que será llamada desde aquel entonces Jehová Sama, ¿no? Dios aquí, que es el nombre de nuestra iglesia hoy en día. Pero esa palabra nos la dieron hace, ¿qué te puedo decir?, cerca de 8 años, porque incluso estábamos iniciando una obra en ese momento, pero por temor, por muchas circunstancias, decidí yo, Gustavo, cerrar esa obra, terminar esa obra y regresar al lugar a donde habíamos nacido en Cristo. Mis pretextos o mi justificación en ese momento fue decir: me tengo que preparar, y creo que también era correcto, pero desde aquel entonces yo ya traía así como que no señor, y sí, claro que sí, es claro que sí, te vas ya conociendo del Señor, ¿no? Sobre todo ya conociendo del Señor, sí, sobre todo ahí sí tratas de huir, pero heme aquí aquí estoy, ¿no? Exacto, como sí, o sea, el Señor me ha llevado a ese ministerio de pastorado, y yo he tratado de huir como no una sino 2 o 3 ocasiones, ya lo he tratado de hacer, y todavía sigo intentando, pero yo no me dejo.
que dices, ya puse las manos en el arado, ya nada vas para adelante, nada para atrás. Sí, mira, yo quisiera compartirles este texto bíblico que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Muchas veces cuando nos llegan a decir, mira, Dios tiene este propósito para tu vida, decimos, ¿cómo? ¿Yo que soy tan, ¿no? tan como la campana? ¿Cuánta gente no hay caminando en la calle diciendo, o sea, yo recuerdo que cuando estaba chica, tendría como 10 años, yo le decía a Dios, ¿para qué hiciste que yo naciera? Yo creo que te equivocaste, ¿no? Porque no, yo no hubiera nacido. Y hay mucha gente que se siente así, ¿no? No, yo no hubiera nacido, ¿para qué? No hay un propósito, ¿no? En mi vida. Y hoy queremos hablar y decir que Dios nos ha llamado, no conforme a nuestro propósito, ¿no? Sino al propósito de Dios. Así es. Y aunque tú te puedas ver los peores defectos, aunque tú puedas ver que hay tantas carencias en tu vida, en tu persona, en tu carácter, tienes que creer que sí, Dios tiene un propósito para ti y que si tú estás dispuesto, ese propósito se va a cumplir. Como lo decías, ¿no? Hay muchos propósitos, hay dentro de la vida que llevamos, ¿no? Dentro de lo que nosotros tenemos que vivir hay muchos propósitos. A veces Dios tiene en nosotros pensado un liderazgo y decimos, no, ¿cómo yo, no? O sea, si no sé hablar, si no sé nada, ¿no? Apenas yo le decía a una persona, si Dios tiene ahí a la gente tan imperfecta en los liderazgos dentro de la iglesia, es porque la gente perfecta, digámoslo así, con las mejores aptitudes y cualidades, no quieren estar ahí, ¿no? Entonces, Dios toma, ahora sí que de lo que hay, nos perfecciona, pero tenemos que entender que lo único que Dios necesita de nosotros es disposición para que se cumpla ese propósito. O sea, tú pones la disposición, Dios pone todo lo demás. Tú pones tu disposición, Dios te capacita, Dios lo único que hace es llamarte y lo único que tú tienes que hacer es aceptar ese llamado, decir sí, quiero hacerlo, ¿no? Me dispongo. Lo demás lo hace Dios. Dios te prepara, Dios te equipa, ¿no? Dios te capacita, Dios te da lo necesario y te quita lo innecesario, ¿no? Entonces, lo único que tú tienes que hacer es decir, sí quiero cumplir el propósito para lo que me has llamado. Que un gran ejemplo de ello es Gedeón. Así es. También, y muchos, ¿no? Muchos de ellos, Moisés, pero Gedeón creo que es un buen ejemplo, ¿no? Y sobre todo que a veces, aunque como lo decíamos, ¿no? Con Jonás, Dios te está confirmando una y otra vez que estás preparado para llevar a cabo esa tarea, mas sin embargo sigues rehuyendo a ella, ¿no? Y Gedeón pidió todas las pruebas sabidas y por haber, y aún así como que, y sí, Señor, será cierto, y sí, Señor, será así. Yo soy la persona, Señor, que tengo que llevar al pueblo a esa libertad. Yo, Señor, en las que a lo mejor no le costaron tanto trabajo, las cumplió rápido, ¿no? Pero cuando ya se venían las misiones más difíciles, así como que ahora que me aparezca mojado con el rocío, y ahora que pues, sea toda la tierra esté seca y nada más, cosas de ese tipo, ¿no? Y Dios fue confirmando una y otra vez que ese era el propósito que Él tenía, y sobre todo que Él era la persona correcta que había escogido para llevar a cabo esa tarea. Así es. No debemos de dudar de cuando Dios nos habla, no debemos de dudar cuando Dios tiene preparado algo para ti, porque al final muchas veces lo que hacemos es confiar en nuestra preparación secular, y dejamos de lado que Dios preparó a Moisés, que Dios decía el otro día, ¿no? En una de las prédicas, Moisés era un hombre preparado. Moisés dice la palabra que era un hombre preparado en palabras y en hechos, ¿no? Y ¿qué tenía que pasar? Bueno, Moisés tenía que llevar una preparación diferente, ¿no? Dejar ese
hombre vanaglorioso y prepararse para ese hombre que iba a liberar al pueblo del Señor, ¿no? Porque Moisés nació como hijo adoptivo de la hija de Faraón, ¿no? Se crió en toda la ciencia que había en Egipto. Entonces, pero esto sí le iba a servir, pero no era el todo, ¿no? Tenía que recibir ahora la preparación de parte de Dios, ¿no? Entonces, ya Dios está cumpliendo propósitos en nuestras vidas. Por ejemplo, una madre, ¿no? Si tienes hijos, pues Dios te llamó a ser madre, ¿no? Y otro de los propósitos de Dios para lo que nos hacen hacer es para sentir su amor, vivir su amor, disfrutar su amor, o sea, el amor de Dios en nosotros, pero también para darlo, ¿no? Entonces, si tú tienes hijos, es que Dios te ha llamado con el propósito de dar vida, y a esa vida darle el amor de Dios, ¿no? Demostrar tú sentir el amor de Dios para dar el amor de Dios. Si ya eres hermana, si ya eres hermano, ¿no? Si eres esposo, eres esposa, si eres hija, eres hijo, Dios te ha llamado con ese propósito de poder vertir en ti su amor, y que tú también puedas demostrar el amor de Dios a los que están contigo. Entonces, a veces dirás, bueno, pero yo no lo siento, ¿no? Y nadie puede dar lo que no tiene. O sea, nadie puede dar amor si no tiene amor. Nadie puede dar lo que no hay en sí. Y lo dijimos en el programa anterior, ¿no? Lo que tú no tengas, pídeselo a Dios. Dios Jesús dejó principios, dijo, el que pide, se le da, ¿no? El que busca halla, y al que llama, pues se le abre, ¿no? Jesús dijo, pedid, buscad, llamad, ¿no? Entonces, Él nos da estos principios para nosotros poder cumplir los propósitos a los que Él nos ha llamado. No tienes amor, pídeselo a Dios, Dios te lo va a dar, ¿no? Si tú quieres de verdad encontrar a Dios, búscalo, lo vas a hallar. Y toda puerta que tú toques, Dios te la va a abrir, ¿no? Pero siempre es cuando tú caminas dentro de Dios. Fuera de Dios nada de esto puede ser. Fuera de Dios nada de esto puede pasar. Entonces Dios también nos ha llamado y a mostrar su amor, a recibir, a disfrutar su amor, pero también a darlo y a mostrarlo. Y a veces huimos de ese propósito, ¿no? Porque decimos, no, yo soy de este carácter, ¿no? Yo soy Juana Cachas, y pues yo no voy a demostrar amor, ¿no? Y ahí estamos huyendo, ¿no? Y nos estamos perdiendo de la bendición. De la bendición de disfrutar el amor, ¿no? De Dios. A veces volvemos a Jonás, ¿no? Anteponemos nuestro orgullo, anteponemos nuestro yo, no cedemos, no quebrantamos nuestra voluntad y nos perdemos de disfrutar estas bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuántos abuelos hay? ¿Cuántas personas hay que no pueden darle un beso a sus nietos, a sus hijos, a sus hermanos, ¿no? Porque dicen, no, a mí así me enseñó mi papá, ¿no? Que tengo que ser rudo. Y ¿qué tiene de malo ser rudo y cursi, no? Como la película, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo, no? Cuando Dios quiere que nosotros podamos dar a conocer el amor de Dios, ¿no? Desde nuestra trinchera, en su sabiduría Dios creó el lugar para esto, para que sea un lugar donde se demuestre el amor de Dios unos con otros. Esto es bien importante que cada uno de nosotros lo sepamos. Y hemos sido llamados para esto, para poder sentir el amor de Dios y dar el amor de Dios correctamente, como Dios lo da, ¿no? Cuando lo hacemos así, no sufrimos pérdida. Así es, sí, efectivamente. Creo yo que un punto importante es tener la tranquilidad, tener la paz y realmente buscar la voz de Dios para saber que la decisión que tú estás tomando realmente viene dentro de los propósitos de Dios. Si no está en los propósitos de Dios, te va a pasar lo que Jonás, te van a arrojar del gran pez y vas a tener que llegar a donde Dios te está llevando, ¿no? O sea, definitivamente es algo que no podemos hacer a un lado, ¿no? Por eso hablaba también al principio de la soberanía de Dios, ¿no? Dices,
podrás tú hacer tu voluntad, pero al final la soberanía de Dios se va a cumplir, no podemos brincar esa parte, ¿no? Entonces muchas veces vamos tratando de huir, y definitivamente pues no llegamos a ningún lado. Así es. Escondiéndonos, ocultándonos, ¿de quién? Como decía el Salmo, ¿no? Exacto. Dices, ¿de quién te escondes? O sea, ¿de quién te esconderás? De la sociedad, te esconderás de la gente que te rodea, pero al final de Dios no, porque ahí está, ¿no? Vas a tratar de huir para tratar de dar un giro a tu vida, pero definitivamente lo único que estás haciendo es alargando tu bendición, porque si Dios ya tiene algo preparado para ti y tú no lo quieres tomar porque crees que no es lo tuyo, porque crees que no es el lugar, porque crees que no es lo correcto, bueno, pues entonces lo único que vas a hacer es extender ese tiempo, ¿no? Como pasó con el pueblo de Israel, ¿no? De 40 días a 40 años, dices, pues sí, fue un tiempo bastante considerable. No sé cuánto tiempo quieras tú tardar en alcanzar esa bendición, ¿no? Quieres que sean 40 días, pues sujétate a Dios, haz su voluntad, aún y que nos cueste trabajo entender los principios de Dios, entender los propósitos del Señor. Definitivamente lo único que Dios quiere para ti es lo mejor y no podemos estar huyendo de esa bendición. Así es. Ahora, yo creo que tenemos otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Saúl, que fue escogido por Dios, que iba cumpliendo los propósitos de Dios, pero en su desesperación, en su yo, definitivamente dejó de lado los propósitos de Dios y empezó a hacer sus propósitos, ¿no? ¿Y esto a qué lo lleva? Pues a terminar con un reinado que Dios le había Fíjate, por ejemplo, en el caso de Saúl, ¿no? Hablábamos hace rato del legado que dejamos, ¿no? Y Saúl fue padre de Jonathan, y Jonathan tuvo un hijo que cuando Saúl sale a la guerra es Mefiboset, y cuando Saúl sale a la guerra, la nana de este pequeño lo carga, se le cae en la huida y queda lisiado, ¿no? Entonces, de ser un rey, Saúl, su hijo termina muerto y su nieto termina lisiado. Y creo que esta es la conciencia que debemos de hacer nosotros, que si huimos del propósito de Dios, podemos dejar esto a los que nos siguen, a nuestras generaciones, y gracias, pastor, a nuestras generaciones, ¿no? Porque Saúl, de ser un hombre que estaba en lo máximo, ¿no? La cúspide, lo que cualquier hombre en esa época, ¿no?, pudiera haber alcanzado. Exactamente, ¿no? Lo ¿no? más alto, lo más grande. La consecuencia que trajo el no querer cumplir el propósito de Dios para él fue dejar un hijo muerto y un nieto lisiado. Así es, ¿no? Que este nieto tuvo que vivir escondido muchos años con el miedo de que el rey que estaba ya en el trono, que era David, lo matara, ¿no? Por la genealogía que había, de que era el siguiente rey, ¿no? En cuanto a genealogía. Sí. Entonces tenemos que hacer conciencia también de que acarreamos, como decíamos hace un rato, acarreamos consecuencias para nuestros hijos, para nuestros nietos, ¿no? Para las personas que están alrededor nuestro también, ¿no? Y esta es una enseñanza muy grande, fuerte, porque además de verdad no nos damos cuenta a veces cuánto podemos afectar a nuestro alrededor con una decisión nuestra, el que tú puedas traer esas consecuencias. No las creemos, pero son muy ciertas y están escritas. Y por nosotros huir de una responsabilidad, de un compromiso, de un propósito, vamos dejando consecuencias, no solamente para tus hijos, sino para los hijos de tus hijos. Y la misma palabra dice, ¿no? A veces hasta tercera y cuarta generación. Así es. Entonces, de verdad debemos de valorar muy bien todos esos puntos. Yo mira, aquí hay mucha gente que me conoce de muchos años, que me conoció
en mis propósitos y no en los propósitos de Dios. Así es. Sí, déjame mandarle un saludo a Abel, nos está viendo Abel Padrón. Sí, mi un abrazo, esposito. mi hermano. Muchos besos. Muchas gracias por estarnos viendo. Te esperamos un día de estos. Acompáñanos con mucho gusto. Están las puertas abiertas. Tenemos a Lidia Guerrera, nuestra hermanita de ahí de Querétaro. Un abrazo, Lidia, te queremos, te amamos en Cristo. Muchas gracias por estar con nosotros. Iván Contreras es un hermano, un amigo, un gran amigo de mi infancia, que me conoció en mis propósitos y gracias a Dios mi vida ha sido transformada. Él vive también en Querétaro. Un saludo allá hermano Iván, Isabela Cacheus, nuestra Martita, amada Martita, un abrazo a Martita mucho, y a Martita. Alex, que esperemos que lo estén viendo juntos. Así creo es. que lo están viendo juntos. A Noé Rodríguez, otro brother de la infancia. Él actualmente radica en Chicago, y también fue uno de mis secuaces en aquellos entonces cuando, los chavos banda. Sí, aquellos que juntos, imagínate nada más lo que llega hoy a mi mente, juntos hicimos o formamos una pandilla que se llamaba Los Pitufos, pero pues éramos ¿Y por qué Los Pitufos? Pues estaban en ese entonces muy de moda la caricatura, y nos sentíamos, éramos niños saliendo a la adolescencia y ya nos sentíamos los reyes del mundo. Entonces decidimos formar una pandilla, creo que éramos como 4, 5, 6 los que nos juntábamos ahí. ¿Y tú cuál eras? ¿El pitufo no, qué? Pues, yo creo que gruñón. No sé, la verdad, pero sí andábamos ahí queriendo hacer nuestros pininos. Ya después crecimos y nos volvimos peor de lo que ya estábamos pensando, pero aparte de los propósitos que nosotros teníamos hoy, gracias a Dios, con los propósitos de Dios, Dios ha rescatado la vida de cada uno de esos jóvenes que creció, tal vez a veces hasta en rebeldía. Iván siempre fue un chico muy bien portado, era una persona muy inteligente. Recuerdo que una vez fíjate nada más lo que hacíamos, nos queríamos robar unos polines para hacer una portería. Estaban haciendo una construcción enfrente de donde vivíamos y estaban haciendo una unidad, un fraccionamiento, y nos queríamos robar unos polines y ahí vamos y que nos pescan y y para regalárnoslos, se portaban buena onda, nos los regalaron, pero para ello teníamos que hacer algunos ejercicios, unos problemas de matemáticas, y entre Iván y José Luis creo que lo resolvieron perfectamente. Dijimos, pues ¿quiénes son los buenos? Pues pusimos a Iván y pusimos a José Luis y problema resuelto. Pero fíjate nada más los propósitos del hombre y los propósitos de Dios. Realmente cómo cambia y transforma tu vida, gracias a Dios, ¿no? Sí. Te llamó conforme a su propósito, ¿no? Conforme a tus obras, como lo veíamos ahorita en la palabra de Dios. Sí, no, la verdad es que excelentes personas, son personas que aún y a pesar que tiene mucho tiempo que no nos vemos, a Noé cerca de 27 años lo hemos dejado de ver. Bueno, hicimos contacto, gracias a Dios, a través de este medio de Facebook, pero cerca de 27 años que lo dejé de ver, y hoy que nos saludamos, de repente nos mandamos saludos, y hacemos contacto. Es un gusto poder seguir disfrutando de su amistad, y lo mismo con Iván, ¿no? La verdad es que él también dejó la Ciudad de México hace algunos años, y de repente nos hemos encontrado, y también igual nos encontramos aquí en el Facebook, y es un gusto siempre recordar aquellas anécdotas. Pero no, de verdad da mucho gusto. También por aquí tenemos a Guillermo, que le agradezco, fue el inspirador de este tema. Sí, la verdad es que y él también sabe que Dios lo ha llamado a ese ministerio de pastor, y de repente así como que sale huyendo, ¿no? Pero bueno, ya Dios, que no sea como Jonás. Exacto. Que no sea como Jonás, pero bueno.
No, la verdad es que hay mucha gente, no sé si hay alguno más, no son los que yo puedo ver. Y Patti, pues aquí ya Diosito le canceló su Facebook, entonces no puede ver más. Pero yo son los que puedo ver. Si hay alguna persona que me falta, pues no es cosa mía, perdón. Veía, por ejemplo, al principio veía que estaba conectada Claudia, que estaba conectada Karim. Les mandamos un abrazo, un saludo, gracias por seguirnos. Y son los únicos que puedo ver, pero si nos faltan, por favor, perdón, no es grosería. Yo son los únicos que puedo ver aquí. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema, ¿qué te parece? Así es. Estábamos hablando, fíjate nada, hasta dónde te llevé hasta mi infancia. Hasta la infancia. Hace algunos ayeres. Apenas ayer. Apenas ayer, sí es cierto. ¿Por qué nos cuesta? Aquí hay una pregunta de de Patricia Martínez. Mi amada esposa, hoy no nos puedo acompañar, pero te mando un fuerte abrazo y te amamos mucho, te amamos, yo te amo de las dos formas. Y nos hace una pregunta, dice, ¿por qué nos cuesta el cumplir el propósito? ¿Es falta de fortaleza o exceso de debilidad? ¿O es que aún no erradicamos el hombre viejo? Yo creo que por ahí viene más, ¿no? Por no erradicar a ese hombre viejo, ¿no? Por lo que hablábamos, ¿no? Exacto, el orgullo, con Jonás, con lo que hablábamos, el prestigio. Mucha gente que están en posiciones privilegiadas, ¿no? A veces esto los lleva a no cumplir el propósito de Dios en su vida, a huir de que se cumpla ese propósito, porque ¿cómo, no? Como una persona de mi rango o con mi investidura voy a decir que tengo una debilidad por Dios, ¿no? O sea, muchas veces todo esto nos lleva a no cumplir el propósito como de Dios. Noé, le decían, estás loco, pues cómo va a llover si aquí nunca ha llovido. Exactamente. Ese temor también puede ser, ¿no? Ese Exacto. miedo de decir, pues, ¿qué van a pensar de mí? Muchas veces a nosotros mismos, ¿no? Y yo he escuchado, ¿no? Que nos han llamado incluso hipócritas porque antes tenías un comportamiento y ahora ya cambia, ¿no? Entonces dices, bueno, pues gloria a Dios, qué bueno que así se vea, ¿no? Y no importa la forma como. Y fíjate, cuando Dios te llama a cumplir un trabajo, vemos como lo veíamos hace rato con Moisés, ¿no? O sea, Moisés, habiendo sido hijo adoptivo de la hija de Faraón, creciendo en los palacios reales de Egipto, cuando Dios le llama a ser pastor del pueblo de Israel y sacarlo de la cautividad de Egipto, le dice Moisés, Señor, yo soy tartamudo. Y le dice Dios, ¿no? Que yo no sé, o sea, yo sé que eres tartamudo, ¿no? ¿Acaso no sé yo que eres tartamudo? ¿Y que no yo hice al tartamudo, yo hice al cojo, yo hice al ciego? ¿No? O sea, a veces nuestra baja autoestima, ¿no? O la forma en que nosotros nos vemos con tantas carencias e incapacidades nos limitan de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y decimos, Señor, ¿cómo yo, si yo soy falto de lo que sea, ¿no? Que queramos poner a Dios como excusa o como pretexto, ¿no? Y lo veíamos hace rato, ¿no? Dios dice, no lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Y yo quiero leer otra parte de la palabra donde habla de David. Dice, y levantándose el rey David puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto del Señor y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Había un propósito en el corazón de David que parecía bueno. Pero David, un hombre que siempre buscaba hacer la voluntad de Dios, ¿no? Dice que Dios le habló y le dijo, no, tú no lo vas a hacer, ¿no? Y David fue obediente a lo que Dios ya había determinado, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces tenemos buenas intenciones que no tienen nada que ver con el propósito de Dios, ¿no?
hay veces que hay personas que dicen, no, pero es que ya me voy a casar, ¿no? Y decimos, no, es el propósito de Dios. No, sí, porque mira, yo voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen padre. Y no, todavía, o sea, no es el propósito de Dios, ¿no? Todavía no es el propósito de Dios. O cuánta gente dice, yo voy a arrancar un negocio, pero no busca saber si realmente es el propósito de Dios que haga ese negocio, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces esos negocios lo único que hacen es apartarnos más de Dios, porque absorben nuestro tiempo, absorben nuestra energía, y ya lejos de hacer cumplir el propósito de Dios, nos alejamos del propósito de Dios. Entonces siempre es bueno, en todo propósito que tengamos, buscar si se alinea a los propósitos de Dios para nuestras vidas, ¿no? Entonces lo hizo David. David tenía un buen propósito, y este propósito él no pudo llevarlo a cabo porque no estaba dentro de los propósitos de Dios. Y David se sujetó al propósito que Dios tenía para él. Más adelante dice, pero el Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí, para ponerme por rey sobre todo Israel. O sea, David tenía bien en claro el propósito de Dios para su vida. David tenía muy en claro quién era Dios, y que fuera de Dios se iba a quedar muy corto la vida, ¿no? que David llevó a cabo. La Biblia habla de que David fue un hombre de guerra, un hombre que siempre estuvo estableciendo y luchando porque el pueblo de Dios viviera en paz, o sea, cuidaran de guardar la ley de Dios. Y dentro de esta lucha, él cumplió el propósito que Dios tenía para él. Entonces es bien importante que en todo propósito que tengamos en nuestras vidas, busquemos del rostro de Dios, y busquemos que nuestros propósitos se alineen con los propósitos de Dios, ¿no? Porque pareciera buenos propósitos, pero realmente no están dentro del corazón de Dios. Así es, sí, definitivamente. Ese es el punto importante, tener bien claro quién eres dentro del propósito de Dios, dentro de la vida de Dios. Y aún así, bueno, es algo dice la palabra, ¿no? Que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Dice, David siempre tuvo bien claro quién era y por qué era y para qué era. Aún así lo llevó a caer, ¿no? En esa tentación, en ese pecado. Sin embargo, nunca, aún y estando en esa circunstancia de pecado, desistió de seguir cumpliendo los propósitos de Dios, ¿no? Así es. Y eso es importante. Yo creo que debemos de tener siempre esa visión. Si nosotros no tenemos clara la meta, si nosotros no sabemos tener con una identidad quién eres, por qué eres y hacia dónde vas, definitivamente el camino va a ser largo, a veces a lo mejor tedioso, rasposo, y te va a costar mucho más trabajo, que es lo que hablábamos, ¿no? Con el pueblo de Israel. Dices, ¿cómo puede ser posible que de 40 días a 40 años? Dices, pues sí, hubo definitivamente, pero fue el tiempo necesario incluso para cambiar una generación, para que el pensamiento de esa generación ya fuera diferente, para que los pensamientos de esa generación tuvieran propósitos de Dios y no tuvieran propósitos propios, ¿no? Todo eso fue necesario que ocurriera, porque definitivamente veíamos que el corazón de ese pueblo estaba ya contaminado, estaba ya buscando sus propósitos, buscando sus placeres, buscando lo suyo y no lo de Dios, ¿no? Y no fue mucho tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo realmente bastó? Solamente esperar a que Moisés descendiera, y ya cuando él desciende ves la transformación del pueblo, ¿no? De su corazón, donde se estaban olvidando ya
lo que acababa de suceder, ¿no? Que era haber sido rescatados de la esclavitud, de haber sido rescatados de esa encarcelamiento, de haber sido liberados, tener esa libertad y no valorarla, ¿no? Y haber transformado inmediatamente tu corazón y decir, y sobre todo lo más triste, ¿no? Pensar que lo que estabas viviendo atrás era mejor que lo que te estaba esperando. Y es que fíjate que esto nos habla de la obstinación en el corazón, ¿no? O sea, hay corazones que son obstinados y lo que veíamos hace rato, ¿no? Con David, muchas veces tú puedes ver cosas buenas en tu vida, pero siempre tenemos que analizar si esas cosas me están acercando o me están alejando de Dios, ¿no? Hay muchas personas que toman caminos pensando que son de parte de Dios y realmente lo único que hacen esos caminos es alejarte de Dios. Cuando un camino que tomas, una decisión que tomas, al final de cuentas te va a alejar de Dios, no puede ser el propósito de Dios para tu vida. Todo lo que nosotros hagamos, toda decisión que tomemos, siempre tiene que estar conforme al corazón de Dios, porque sabemos que no nos va a apartar de Él, ¿no? Job lo decía, dice aquí Job, en el capítulo 1, en el versículo 21, dice, y dijo, o sea, hablando de Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, ¿no? Cuando nosotros estamos realmente en comunión con Dios, tenemos una relación estrecha, una relación personal con Dios, escuchamos la voz de Dios, qué es lo que quiere para nuestras vidas, así vengan situaciones adversas o situaciones buenas, ¿no? No importa la situación o circunstancia que venga a nuestra vida, sabemos que en todo lo que Dios haga hay un propósito bueno para nosotros, ¿no? Job nunca atribuyó a Dios despropósito en lo que estaba pasando. O sea, Job sabía que lo que estaba pasando no era en vano, ¿no? Murieron todos sus hijos, se destruyó su casa, perdió todo perdió todo, absolutamente todo, menos la esposa, ¿no? Eso fue su castigo. Pequeño detalle. No es cierto. Pequeño detalle. Pero en todo lo que él pasó, nunca dijo, no hay un propósito, es algo vano, Dios está haciendo que lo pase nada más porque sí. No, él sabía que dentro de su corazón, él sabía que toda la circunstancia que estaba viviendo era con un propósito bueno de parte de Dios. Y sabemos que era un buen propósito porque al final Job declara, ¿no? Yo de lejos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Diciendo, yo antes te conocía por lo que yo leía, oía, sentía, pero ahora ya te puedo ver de una forma real, de una forma personal, ¿no? Entonces hubo un buen propósito en todo el sufrimiento que Job pasó, ¿no? Entonces, pero esto es a los amados de Dios, ¿no? A los que tienen a Dios en su corazón, a los que llevan una relación estrecha con Dios. Sabes que todo lo que te pase en tu vida, toda circunstancia, tiene un buen propósito para ti, un buen propósito de parte de Dios. Dios es un Dios de propósitos, todo lo hace por un porqué, ¿no? Y aun cuando no fuera así, Pablo lo pone y lo exhibe de esta manera, ¿no? Y aun si Dios en su soberanía, y aun si Dios siendo Dios quisiera hacer vasos de deshonra para mostrar su ira, y quisiera él actuar de la manera que él quiera, es Dios, es soberano, ¿no? Es todopoderoso. Aún en esto nosotros debemos de buscar el favor de Dios, ¿no? El favor de aquel que nos creó, de aquel que tiene el poder para levantarnos o para derribarnos, ¿no? Es hasta por sentido común. Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro que siempre, siempre, siempre cuando amamos a Dios, Dios todo lo que permita en nuestras vidas es con un buen propósito y todo nos va a ayudar para bien. Definitivamente, todo Así nos ayuda para bien, pero pues tenemos que tener esa conciencia, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos visto atribulados y ya estamos
llorando, ¿no? Y estamos, Señor, ¿por qué me haces pasar por esta situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Pues porque Dios quiere que tengas cimientos firmes. Es que esto pasa cuando no conocemos el propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? Como lo decías hace rato, pastor, cuando no conocemos nuestra identidad, cuando ignoramos el propósito que Dios tiene para nosotros, es cuando sucede todo esto, ¿no? Y vienen circunstancias, adversidades y nos mueve, ¿no? Como dice la palabra, ¿no? Somos como hoja que lleva el viento, ¿no? Vamos de un lado a otro. Cuando no tenemos el cimiento en el conocimiento de Dios, ¿no? En el conocimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Así es como dice, ¿no? En Corintios, ¿sobre qué estás construyendo, ¿no? O qué estás sobre hojarascas, sobre hojas, sobre oro, porque al final, si fue sobre hojarascas, bueno, pues cuando llegue la prueba de fuego, no quedará nada, ¿no? De lo que estás construyendo. Es que la Biblia habla de nosotros como una casa, ¿no? De nosotros, la casa se refiere a todo nuestro ser, ¿no? Nuestro espíritu, alma, cuerpo. Y esta casa nosotros tenemos que edificarla, nos habla de nuestra vida, ¿no? O sea, de nuestro trayecto desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Es esta transición que tenemos aquí en la tierra. Entonces, todo ser humano en la niñez, en la adolescencia, se ponen los cimientos para lo que va a ser la adultez, ¿no? Pero sobre todo es en la juventud, cuando se ponen los cimientos de lo que va a ser tu casa, de lo que va a ser tu vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, un joven que está estudiando, que dice, ¿por qué quiero en mi adultez? Pues tener bases, ¿no? Con las cuales yo voy a poder enfrentarme a la vida. Pues entonces hay estudio, ¿no? Entonces hay compromiso y se preparan para vivir una adultez buena, ¿no? Es lo mismo que nosotros tenemos en nuestra vida espiritual. Si queremos tener una vida plena y una vida que nos traiga un buen fruto, pues tenemos que poner buenas bases, ¿no? Y una de las bases es el conocimiento y el poner por obra. Jesús lo dijo cuando nos habló de las dos casas, ¿no? Dice, el hombre sabio construyó su casa sobre la roca es Cristo, dice, y vinieron vientos, vinieron lluvias, tempestades, y esta casa no se cayó. Pero el hombre necio, dice, construyó su casa en la arena, o sea, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus criterios. Dice, vinieron fuertes vientos, vino la lluvia, y esta casa cayó. Pero Jesús compara al hombre sabio diciendo, si tú oyes mis palabras y las haces, te comparo a ese hombre sabio, ¿no? Entonces, si tú conoces a quién es Dios y el propósito que tiene para tu vida, puedes fincar en la roca, en base sólida, que no se va a caer. Así es, ¿no? Tenemos una pregunta muy interesante, creo que de alguna manera ya la hemos podido responder, de nuestro gran amigo y muy estimado y amado Hugo Soto. Dice, gracias, mi pregunta es, he visto sobre todo en los ministerios que se huye del propósito de Dios. Al final su propósito se cumple y se levantan otros siervos. Si ese propósito que estaba designado para alguien y se le da a otro por dudar, ¿se puede recuperar? ¿Se puede recuperar? La palabra de Dios lo dice claramente, ¿no? Los dones de Dios son irrevocables, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que tú tienes que entregar cuentas de ese don, ¿no? De ese ministerio que Dios te ha dado, ¿no? Dios siempre va a cumplir su propósito dentro de su obra, dentro del cuerpo de Cristo, que sabemos que es la iglesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siempre les digo a mis hijos, si tú dejas de tocar, inmediatamente detrás de ti hay otro a quien Dios va a usar y va a poner en tu lugar, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque todos en la obra de Dios, y creo que en todas partes, hasta aquí en la tierra, todos somos necesarios, pero no somos indispensables, ¿no? O sea, realmente nosotros estamos aquí, pero el día que no y somos necesarios para estar aquí, pero el día que no estemos, pues Dios va a levantar a otra persona, ¿no? Y se va a cumplir el propósito de Dios dentro de su iglesia, ¿no? Como cuerpo de Cristo.
Entonces, cuando una persona no cumple el propósito de Dios, la palabra de Dios lo habla claramente en la parábola de los talentos, ¿no? Dice, el que recibió 10 talentos, el que recibió un talento, y todos dieron cuentas de su talento, ¿no? De sus talentos. Pero dice que al que se le dieron 10, recibió otros 10, al que se le dieron 5, recibió otros 5, y al que recibió 1, dice que le dio miedo, fue y lo enterró. Y Jesús le dice, a ver, ¿dónde está? Dice, Señor, es que yo sabía que eras hombre, pues que donde no siembras andas cosechando, y pues me dio miedo, yo fui y lo enterré. Y le dice este hombre, ¿no? El dueño de los talentos, bueno, al menos lo hubieras dado al banco para que me diera intereses, ¿no? Entonces, nos habla la parábola de que vamos a dar cuentas de los dones, ministerios, talentos que Dios nos ha dado, son irrevocables, pero el propósito de Dios sí se va a cumplir en su cuerpo, ¿no? En el cuerpo de Cristo. Y esta persona que no desarrolle este ministerio, este talento, pues va a dar cuentas de ese talento. Sí. De este ministerio que Dios le ha dado, ¿no? Y dice la Biblia que se le será quitado el talento, pero nos habla que ya cuando estemos ya en la presencia de Dios, ¿no? Ya cuando estemos dando cuentas a Dios, es cuando vamos a sufrir la pérdida, ¿no? De este talento que Dios nos dio. Que es parte, ¿no? Por lo que mencionábamos, por ejemplo, ahorita con el pueblo de Israel, ¿no? Lo que ellos no quisieron hacer en su momento, pues tuvo que venir esa nueva generación para poder cumplir con ese propósito, ¿no? Que era entrar a la tierra prometida, ¿no? Porque pues vas rehuyendo, o sea, si definitivamente como Jonás, ¿no? Que por más que, bueno, pues ya estaba, él quería huir, y al final Dios lo hace entrar en esa razón y entender, ¿no? Decir, bueno, está bien, ya voy, y se cumple. Pero si definitivamente tú estás rehuyendo, ¿no? No sé hasta dónde te alcance la vida para que puedas cumplir con ese propósito. No sé hasta qué momento tú puedas entender. Porque si siguiendo esa misma parábola que tú mencionabas, dice que al final le dijeron, ¿no? A ese varón, que hasta lo que no tenías le será quitado, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues creo y esperemos, mi estimado Hugo, que con esto podamos responder a lo que tú nos preguntabas. Sé que no solamente nos escuchas, a lo mejor no nos puedes contestar porque no tiene perfil de Facebook. Diosito también se lo quitó. Pero bueno, ya nos queda poco tiempo. ¿Cómo podemos cerrar? Pues yo creo que invitando a las personas que nos escuchan precisamente a que no huyan del propósito de Dios, ¿no? Si Dios les ha hablado por muchos medios, ¿no? Este es uno de ellos, pero hay muchos medios por los que Dios habla. Si tú has sentido en algún momento, ¿no? Esa voz de Dios en tu corazón o en tu conciencia que te dice, busca de Dios, acércate a Dios, haz caso a ese propósito, porque el no hacer caso nos lleva a tener muchas consecuencias, y no es por sufrir las consecuencias, ¿no? Más bien la invitación es a disfrutar lo que Dios quiere que disfrutes en Él, y a potencializar todo lo que Dios ha puesto en ti. Dios ha puesto muchas cualidades, muchas características que pueden ayudar a otros y que te pueden hacer una persona plena en todos los sentidos, y esa es la invitación, ¿no? A que conozcas. Y más bien, no a que conozcas, porque creo que con este programa hemos hablado mucho de lo que es el propósito de Dios. Más bien es a que aceptes, ¿no? Que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, ¿no? Y que no huyas a ese llamado de Dios, a que se cumpla el propósito de Dios en ti. Así es, sí, exacto. Toma el barco que te lleva a la ruta o al lugar a donde realmente Dios te quiere. No, ve a esa ciudad, si es Nínive, ve a Nínive. No huyas ya más de ese propósito de Dios. No tengas temor. Si Dios te ha puesto ahí en ese lugar, es porque Dios te está preparando para ello. Porque sabe Dios que tienes el corazón para hacerlo, porque sabe Dios que tienes el carácter para hacerlo, porque te está formando, porque te está llenando de ese poco a poco de cada uno de esos talentos y dones, de la sabiduría y de la inteligencia para que puedas llevar a cabo esa obra.
y que no huyas, o sea, puedes subirte a cualquier otro barco, pero al final debes de entender que Dios te va a llevar al lugar a donde Él quiere que estés, al lugar a donde Él quiere que vayas y tú cumplas con ese propósito con el que Él te pensó, y que definitivamente donde podrás encontrar la paz, donde podrás encontrar que estás cumpliendo con lo que realmente Dios te ha puesto, es cumpliendo con el propósito. No huyas más, o sea, no es otro lugar, es donde ya Dios te plantó, es a donde Dios ya te puso, es a donde Dios te necesita y quiere que estés, para que tú puedas cumplir con ello. Pues muchas gracias, nos vamos, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana con otro tema interesante. Muchas gracias a todos, nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones para todos. Esto fue el Taller del Maestro. DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México.